Días, es un placer para mí estar aquí en el día de hoy con mi amigo, el embajador de Alemania. Y el 22 de enero de cada año se celebra el Día de la Amistad Franco-Alemana. En esta fecha, el 22 de enero, se celebra la firma del Tratado del Liceo entre el presidente de la República Francesa de entonces, el general de Gaulle, y el canciller Konrad Adenauer. Y con este tratado sellaron la amistad entre ambos países, entre Francia y Alemania. Y esta historia es una historia de reconciliación. Y 56 años después de la firma del Tratado del Liceo, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y la canciller Angela Merkel firmaron otro tratado, el Tratado de Aix-la-Chapelle o el Tratado de Aquisgrán, que fue una nueva etapa de esta reconciliación, de esta amistad entre Francia y Alemania. Y en este Tratado de Aix-la-Chapelle acordaron un programa conjunto de trabajo y de profundización de la cooperación entre Francia y Alemania para hacer frente a los desafíos de la época actual. Y entonces, en este marco, Francia y Alemania cooperan de manera muy estrecha al nivel bilateral dentro de la Unión Europea y también en otros países, como aquí en Colombia. Y con Peter hacemos proyectos comunes, por ejemplo, como la entrega del premio franco-alemán de los derechos humanos. Buenos días a todos y todas, y buenos días sobre todo, querido amigo embajador de Francia, Frédéric Doré. Este día es una fiesta, es una oportunidad para celebrar nuestra amistad, y si puedo hablar un poco sobre esta amistad franco-alemana hoy, hay que decir que la amistad entre Alemania y Francia es muy buena y estrecha. ¿Es decir que siempre pensamos lo mismo? No. Amistad no es un consenso en todo, sino un consenso en cómo manejar diferencias. Francia es el socio más cercano e importante de Alemania en Europa, y amistad entre pueblos es mucho más que cooperación entre gobiernos. Esta amistad debe involucrar a todos los niveles, a todos los formatos, y así lo estamos haciendo. En ningún otro país existe una coordinación tan regular e intensa a todos los niveles políticos y en todos los ámbitos políticos. Por ejemplo, los parlamentos. Desde marzo de 2019, la Asamblea Parlamentaria Franco-Alemana, conformada por 50 miembros del Bundestag alemán y 50 de la Asamblea Nacional Francesa, se reúne 2 veces al año. Y a lo largo de la frontera franco-alemana tenemos muchas regiones. Las regiones alemanas y francesas colaboraron estrechamente entre sí de diversas maneras en la cooperación transfronteriza. Es decir, se trata de proyectos que tienen interés de ambos lados, y para resolver problemas hay que hablar, hay que cooperar, y lo están haciendo muy estrechamente las regiones de ambos lados. Los 2 tratados que mencionó mi amigo Frédéric sientan las bases de esta estrecha colaboración política. Y Alemania y Francia son además destacados socios comerciales entre sí en Europa. Por ejemplo, el grupo aeroespacial Airbus es un ejemplo exitoso a mostrar de la estrecha cooperación industrial franco-alemana. Numerosas instituciones y cooperaciones dan forma a las relaciones bilaterales.
la cadena de televisión conjunta Arte, la Brigada Conjunta Franco-Alemana, la Universidad Franco-Alemana, por nombrar solo algunos. Además, existe una densa red de la sociedad civil formada por asociaciones franco-alemanas, asociaciones regionales y municipales, asociaciones escolares, así como asociaciones especiales de colegios alemanes y franceses que imparten clases en ambas lenguas en sedes bilingües. Para mí, un proyecto especial y destacado de la amistad franco-alemana es la Oficina Franco-Alemana de la Juventud, que se fundó en 1962. Este promueve intercambios juveniles y proyectos juveniles entre los dos países. El intercambio cultural basado en las relaciones personales ha promovido la flexibilidad, la apertura y la comprensión y ha contribuido definitivamente a una estrecha relación entre nuestros países. Pero todo lo anterior, que hoy en día suena tan bonito, no salió de la nada. Como dicen por ahí, no cayó del cielo. Tengan en cuenta que se firmó este acuerdo apenas en 1963. Eso significa que los años anteriores de la firma hubo mucho trabajo, muchos encuentros, mucho diálogo. Hubo que mirarse a los ojos y decirse muchas verdades. A veces verdades no tan fáciles, pero vale la pena de hacerlo. Los resultados lo muestran. Como lo ha dicho el embajador de Alemania, Peter, esta relación entre Francia y Alemania es una historia de reconciliación, una historia de amistad y una historia de cooperación. Y cada uno se puede preguntar, pero ¿en qué me beneficia esta amistad entre dos países europeos? Y lo que podemos decir es que estamos en una situación en la cual tenemos que enfrentar desafíos importantes y grandes cambios al nivel internacional. Y esos cambios, esos desafíos superan los límites de las fronteras de cada país. Y en este contexto, la cooperación entre Francia y Alemania es una manera de hacer frente a desafíos como el cambio climático, el terrorismo, la ciberseguridad y de actuar dentro de la Unión Europea. Y desde el mes de enero, Francia preside el Consejo de la Unión Europea durante los próximos 6 meses. Y Francia ha decidido enfocar su acción en 3 ejes: la recuperación, la potencia y la pertenencia, para lograr 3 prioridades. La primera es una Europa más soberana. La Unión Europea debe ser más fuerte y capaz de actuar para su seguridad y su defensa. La segunda es lograr un nuevo modelo de crecimiento europeo para que Europa sea un continente de creación de empleo, un continente de innovación, un continente de excelencia tecnológica. Y lo que queremos es conciliar el desarrollo económico y la ambición climática. Y la tercera prioridad es una europea humana, una europea escuchando las preocupaciones de sus ciudadanos en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, defendiendo el Estado de Derecho y siendo fiel a sus valores. Queremos una Europa orgullosa de su cultura, confiada en la ciencia y el conocimiento y decidida a luchar
contra la discriminación y comprometida con el futuro de su juventud. Alemania y Francia, junto con otros países socios, abogamos por la solidaridad en el tema también de la pandemia, que es un desafío actual en todo el mundo. Las vacunas y los medicamentos contra la COVID-19 deben distribuirse de manera global y justa. Y a través del Fondo de Recuperación de la Unión Europea contribuimos a una reactivación económica sostenible. Alemania y Francia promueven con sus socios el Pacto Verde Europeo y la aspiración a que la Unión Europea sea climáticamente neutra en 2050. Además, se comprometen a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, como ya mencionó, para la protección del clima. Los problemas globales solo podemos resolverlos juntos. Alemania y Francia lanzaron la Alianza para el Multilateralismo, una iniciativa que aboga por una cooperación más estrecha entre la comunidad internacional. Los problemas globales solo podemos resolverlos juntos. Los defensores de los derechos humanos en este país viven expuestos a la violencia y a menudo arriesgan sus propias vidas. Para apoyar a estas valientes personas, nuestros países otorgan anualmente el Premio Franco-Alemán de Derechos Humanos y Estado de Derecho. En la última ceremonia de premiación en diciembre de 2021 pusimos un enfoque claro en el avance de las mujeres y los derechos de las mujeres, ya que hay una gran necesidad de ponerse al día aquí en Colombia y en todo el mundo. Como vemos, esta reconciliación franco-alemana tiene su propia historia y sus propios éxitos. También Colombia vive su propio proceso de reconciliación. Ya tiene una propia historia de paz. Nadie sabe si eso de la reconciliación puede ser aprendida o no en otros países, porque cada país tiene que ir haciendo su propia experiencia. En el camino hacia la paz, que seguirá siempre imperfecta, Colombia tendrá que seguir dialogando, tendrá que seguir diciéndose verdades, por muy dolorosas que sean. De una cierta manera, este diálogo es la paz. Convivir con diferencias, tolerar opiniones diferentes, aceptar a los demás, respeto a la vida, todo eso. En ese camino estamos Francia y Alemania para apoyar en lo que Colombia nos pida.